Hola, muy buenos días y bienvenidos al módulo La lectura como primer acercamiento a la escritura. Antes de comenzar, es importante que nosotros reconozcamos el valor fundamental que tiene la lectura a la hora de comprender un texto, a la hora de comenzar a comunicarnos con un texto y más aún a la hora de comenzar a aprender a partir de un texto. Por eso debemos tener en cuenta que los textos, la mayoría de los textos que nosotros leemos, tienen que ser de nuestro agrado, o por lo menos tienen que ser altamente comprensibles para nosotros. ¿Listo? Tengamos en cuenta que la lectura es una actividad primordial que permite desarrollar todo este tipo de capacidades intelectuales y racionales que tenemos los seres humanos, es decir, nos permite comprender una cantidad de mundos que quizás no conocemos de primera mano, pero que a través de la lectura los podemos acercar y podemos comenzar a denotar ciertas acciones, ciertos reconocimientos de esos mundos, de esos imaginarios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos una novela ambientada en el siglo XIV, en el siglo XV, tal vez nosotros no conocimos ni vimos el siglo XIV ni el siglo XV, pero sí a través de la lectura nos podemos imaginar como el siglo XIV, como fue el siglo XV. Bien, del mismo modo, la lectura permite a las personas que aumenten totalmente los conocimientos sobre distintos temas importantísimos. Si estos temas son de nuestro agrado, aumenta aún más el conocimiento. Por lo menos en mi caso, digamos que yo he leído muchísimo sobre historia porque me gusta la historia, y cada vez que leo sobre historia tengo referentes sacados de las lecturas que ya he hecho que me ayudan a ubicarme espacio-temporalmente dentro de lo que estoy leyendo, y hace que disfrute muchísimo más la lectura. Es decir, más conocimiento que me genera mayor conocimiento. ¿Listo? La lectura tiene una capacidad supremamente única, y es que nos permite imaginar. ¿Listo? Y a través de la imaginación los seres humanos extendemos nuestras fronteras, extendemos nuestro conocimiento. Puede que alguno de nosotros jamás haya ido a Japón, pero a través de la lectura podemos suponer, podemos conocer cómo es Japón, cómo se comporta la gente en Tokio y qué tan bonito puede ser el monte Fuji. ¿Listo? La lectura nos acerca a las realidades que no conocemos. La lectura nos permite imaginar realidades y acomodarnos a nuestro conocimiento. Es importante reconocer los textos. Entonces, uno que tiene que ver un texto cuando lo está leyendo para que el texto se vuelva agradable, uno tiene que tener en cuenta cosas como las siguientes. Uno, identificar cuál es la idea principal del texto, cuál es la idea principal del párrafo que yo estoy leyendo. Si yo no la identifico, no la voy a comprender. Bien, un ejercicio muy chévere es el subrayado. En este caso sería subrayar las ideas principales y secundarias de los textos. Esto es muy bueno en los textos académicos. Cuando uno subraya las ideas, le permite en una revisión posterior no volver a releer el texto, sino centrarse en las partes importantes que a uno le llamaron la atención. Hacerle preguntas al texto también es supremamente importante. Cuando uno está leyendo dice, momento, si estoy comprendiendo lo que hay aquí, ¿qué es lo que significa que A más B sea igual a C? Bien, identificar las palabras desconocidos y desconocidas y buscar su significado. Esto es importantísimo, dado que si nosotros no conocemos el significado de las palabras, estamos fallando en el código comunicativo y por lo tanto no estamos avanzando en nuestra lectura. Igualmente es importante tener en cuenta que entre más leamos, más palabras desconocidas vamos a encontrar, y al investigar sobre el significado de esas palabras, más grande va a ser nuestra base de conocimiento. Y cuando nosotros empleamos nuestra base de conocimiento, lo que hacemos es elaborar un glosario que nos va a permitir en un futuro poder entender muchísimo mejor los textos, dado que ya conocemos ciertos términos. Bien, importantísimo, la lectura
siempre ayuda a mejorar la ortografía. Entre más leamos nosotros, vamos a comenzar a reconocer cómo se escriben las palabras, vamos a comenzar a reconocer estructuralmente cómo se ven las palabras y vamos a saber que una palabra se ve bonita escrita de una forma y no de otra. Es decir, vamos a comenzar a reconocer errores de ortografía que se van a transponer a la hora en la cual nosotros comenzamos a escribir. Si nosotros leemos mucho a la hora de escribir, va a ser muchísimo más fácil porque tenemos contenidos gramaticales y tenemos contextos que nos van a ayudar a hacer mejores textos. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer nosotros después de leer un texto? Bien, eso es muy importante, sobre todo en los ámbitos académicos, hacer mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Son estructuras que nos permiten reconocer visualmente, es decir, en una hojita anotamos las principales ideas de lo que acabamos de leer y cómo las relacionamos, que nos lleva de un punto A a un punto B. Importante también hacer resúmenes escritos. Bien, resumir de un libro de 100 páginas, un resumen de 8, 10 páginas que nos permite llevar a las ideas principales que nos está generando el texto. Y lo que es más importante, sobre todo en ámbitos académicos, a la hora de sentar posturas, es analizar si el texto que acabamos de leer está de acuerdo con lo que nosotros pensamos o creemos o no. ¿Listo? Eso es importante a la hora de poder hacer una lectura crítica. El texto que yo estoy leyendo es bueno por tal y tal razón, o el texto que yo estoy leyendo es malo por tal y tal razón, y lo podría complementar con tal otro texto. Bien, cuando uno tiene la capacidad de reconocer un texto, de comprender un texto, lo que pasa es que tenemos una cantidad importantísima de bases de información dentro de nuestra cabecita que nos generan un acercamiento nuevo hacia la información, es decir, una cantidad de contextos que nos generan mayor conocimiento sobre lo que estamos leyendo. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de la comprensión lectora. Cuando hablamos de los tipos de comprensión lectora, tenemos que tener en cuenta que es una comprensión literal, una comprensión inferencial y una comprensión crítica. Si nosotros reconocemos esos tres tipos de comprensión, podemos navegar muchísimo más fácil dentro de un texto. ¿Qué es la comprensión literal? La comprensión literal, tal vez como su nombre lo dice, es exactamente qué nos está diciendo el texto. Bien, cuando nosotros hacemos una comprensión literal, lo que estamos respondiendo es a preguntas como ¿quién hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con quién lo hizo? ¿Con qué intención lo hizo? ¿Cómo empieza la historia? ¿Qué pasa después? ¿Cómo termina la historia? ¿Listo? La comprensión literal es simplemente organizarnos en reconocer lo que dice el texto, literalmente. Bien, la comprensión inferencial. La comprensión inferencial va un poquito más allá de la literal y se centra en extraer conclusiones, conjeturas o hipótesis de lo que está ocurriendo dentro del texto. Es decir, inferir las cosas. Los ejemplos que tenemos ahí en pantalla. Si yo estoy leyendo que la nube está gris, que el autor me dice la nube está gris, yo comprendo, concluyo o a una conjetura y digo, posiblemente va a llover. Si estoy leyendo un texto y dice, ahí a lo lejos se escuchaba una ambulancia, uno dice, chanfle, ocurrió un accidente, algo va a pasar. Si uno está leyendo que los peces del río se están muriendo, uno supone que el agua está envenenada o que algo está pasando con el agua o que alguien está matando los peces. Y finalmente tenemos la comprensión crítica. La comprensión crítica es una técnica que nos permite reconocer y descubrir las ideas y la información que está dentro del texto. Quiere decir que no nos quedamos con lo que yo supongo del texto, con lo que el texto como tal dice, sino yo comienzo a hacer una crítica a lo que viene el texto. Bien, para hacerme
entender, me genera un tipo de desarrollo del pensamiento crítico. Ya no solamente yo me quedo con la información que está puesta sobre el texto, sino comienzo a opinar sobre la información que hay en el texto. Bien, pasen ustedes una muy buena tarde y espero que este módulo les haya sido de su agrado.